¿Cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a desarrollar el tema dosis donde no se observa efecto adverso. Y vamos a poder nosotros también identificar que hay diferentes tipos de índices que nosotros vamos a utilizar también durante esta sesión. Como primer punto y punto bastante importante, vamos a decir ahora, oye, ¿y de qué se trata esto? ¿De dosis donde no se observa efecto adverso o dosis sin efecto observable? En toxicología de alimentos lo que se pretende es prevenir el riesgo a un determinado agente xenobiótico por una ingesta repetitiva y a largo plazo. Pero también nosotros tenemos otros tipos de índice que están enfocados a la parte de una intoxicación aguda. Y en este caso estamos viendo uno de los componentes asociados a una intoxicación crónica. Pues bien, entonces la dosis sin efecto observado o dosis donde no se observa efecto adverso de estudios de toxicidad crónica en animales de laboratorio se puede obtener la dosis donde no se observa un determinado efecto dañino que se conoce como dosis sin efecto adverso. Consiste en la dosis más alta del agente xenobiótico donde no se observa un efecto indeseado. Es la dosis más alta, pero si se observa una minúscula, no, ya se observó. Ya no estamos en la etapa donde no se observa. Para la especie más sensible, no estoy hablando la persona más grande. Todo se trabaja, recuerden, en base a kilogramo o miligramo por kilogramo de peso corporal. Entonces, hablamos para la especie más sensible, considerando esas dosis. Nosotros acá podemos ver algunos ejemplos de la dosis sin efecto observable, que es el valor más bajo, o sea, el de 1.5 miligramos por kilogramo de peso corporal. Observen ustedes, estamos hablando aquí de evaluación toxicológica para el bifentrin. Observen, dosis a nivel donde no se observa efecto indeseado. Ratón. Ratón dice 50 ppm, que equivale a 7.6 miligramos por kilogramo de peso corporal. 50. Rata, 4 miligramos por kilogramo de peso corporal. Conejo, 2.7. Perro, 1.5. O sea, ¿qué quiere decir? Pero el perro es más grande. Sí, pero considerando este tipo de agente, el bifentrin, el perro es la especie más sensible a este tipo de agente. Pero la ratita más pequeñita, el ratoncito más pequeñito, sí, pero dense cuenta, la dosis es mayor. ¿Qué más podemos decir? Dosis mínima de efecto observable, que corresponde al nivel o dosis más baja en donde se presenta el efecto monitoreado. Dosis mínima con efecto adverso observable. Con efecto adverso observable. Referido como la dosis más baja en donde se presenta o manifiesta el efecto no deseado. Siguiente, dosis sin efecto, denominado como nivel o dosis donde se presenta el efecto monitoreado. Este último es el más similar a la dosis sin efecto observable, ya que si el efecto es monitoreado, es el efecto adverso, ambos serían equivalentes. La dosis sin efecto observable se debe expresar en términos de miligramos del agente xenobiótico ingerido diariamente. Pero una condición, por kilogramo de peso corporal de la especie ensayada. O sea que las unidades serían de la siguiente. La dosis sin efecto observable es igual a decir miligramo por kilogramo día, considerando nosotros en base al peso. Tenemos que tener en cuenta que para este tipo de valoraciones toxicológicas de dosis-respuesta es necesario tomar en cuenta los factores intra e interespecie y que los resultados pueden ser extrapolados hacia el humano, considerando unos factores de seguridad que lo vamos a ver mucho más adelante. Índices toxicológicos. Aquí vemos un punto importante, les había mencionado al inicio de la sesión. Agudo. Cuando hablamos nosotros del tema de intoxicación agudo,
vamos a hablar nosotros de dosis efectiva. Vamos a hablar de una dosis letal 50, dosis efectiva 50, dosis letal 50. Vamos a hablar nosotros de la concentración eh, específica, concentración específica. Vamos a hablar de la concentración letal y también vamos a hablar de una concentración inhibidora. Concentración inhibidora. Y cuando hablamos de índices toxicológicos asociados a algo crónico o subcrónico, hablamos de dosis repetidas. Entonces tenemos acá dosis sin efecto observable, trabajamos también con el NOAEL y el LOAEL. Muy bien. Entonces, dentro de este tema de intoxicación, de índices toxicológicos agudos, el más empleado viene a ser la dosis efectiva 50, que viene a expresar la cantidad de una sustancia en miligramos por kilogramo, que en determinadas condiciones experimentales produce efectos en el 50% de la especie de prueba. Y cuando el efecto buscado es la muerte, ya hablamos de una dosis letal 50 o dosis letal media 50. Otros índices toxicológicos que ya los hemos mencionado son la CE y la CL50 y CI50, concentración la específica, la concentración letal y la concentración inhibidora 50, que hacen referencia a la vía respiratoria u otro tipo de ensayos. La dosis específica 50 y la DL50 se calcula mediante métodos gráficos o estadísticos también a partir de las curvas de dosis-respuesta que lo habíamos visto en la sesión anterior. Hay que destacar el hecho de que los valores de toxicidad se refieren exclusivamente a la vía de entrada, que puede ser oral, dérmica, respiratoria, digestiva, parenteral y todo ello. Y consideramos que a la especie sobre la cual se están realizando los ensayos. La dosis letal 50 ha sido clásicamente utilizado como un criterio de toxicidad a efectos comparativos entre diferentes tóxicos. La dosis letal 50 es un criterio utilizado por la Unión Europea para la clasificación y el etiquetado de productos químicos, como son, por ejemplo, aquellos agentes tóxicos, bastante muy tóxicos, y aquellos que denominados peligrosos. Con respecto a los índices toxicológicos asociados también al tema igual, eh, podemos mencionar que la toxicidad basada en secuencias repetitivas, toxicidad crónica y subcrónica, en el caso de las dosis repetidas, el parámetro utilizado es el NOAEL, en el cual significa dosis sin efecto adverso. Por eso lo decíamos anteriormente, son bastante similares, que podríamos definir como la dosis máxima diaria expresada en miligramos por kilogramo día. ¿De acuerdo? Es la denominación. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? Por ejemplo, tiene un criterio utiliza o una denominación o unas siglas utiliza la EPA y otras siglas utiliza la OMS. Entonces, pero no debe generar mayor confusión. Simplemente hay que revisar bien las denominaciones, como te hemos visto en algunas diapositivas anteriores, e identificar cuáles son, haciendo un match, no tienen ninguna diferencia. Entonces aquí esta expresión miligramo por kilogramo día nos dice que no produce efectos observables en el animal o sistema biológico de prueba. Normalmente se considera una exposición crónica aquella que se da entre los 3 meses a 2 años. Otro índice importante a considerar es el LOAEL, que en traducción viene a ser la dosis más baja capaz de producir efectos adversos. Estos mismos parámetros se pueden determinar para la concentración o concentraciones ambientales de tóxicos, por ejemplo, NOAEG, LOAEG y otros más que se van a encontrar seguramente en bibliografía. Y de igual manera que en los índices toxicológicos agudos, los valores obtenidos dependen de la especie y de las condiciones experimentales utilizadas en el estudio sobre un sistema biológico de prueba y la vía por la cual está ingresando el agente tóxico. Con respecto al NOAEL, el NOAEL debe ser una de las dosis experimentales probadas. El NOAEL debe ser una dosis experimental probada. A diferencia de la dosis letal 50, no se puede extrapolar datos, son datos que están ahí ya definidos. El NOAEL y el OAEL, que ya lo habíamos comentado, debe ser una dosis usada en el estudio
en cuál no se manifiesta y en cuál sí se manifiesta la variación. Y en la práctica se determina utilizando una serie de concentraciones decrecientes y se elige aquella que no produce efectos adversos observables. Am, a veces, por mucho que bajemos también estas dosis, cuando son la diferencia entre un NOAL y el OAL es mínima, no, no va a ser tan apreciable. ¿De acuerdo? Siempre tenemos un efecto adverso, siendo imposible a veces, como les dije, establecer esa diferencia. En los casos de dosis más baja que produce un efecto adverso, se toma como LOAEL, por lo tanto, el valor de NOAEL y el LOAEL es un valor observado que depende del protocolo y del diseño de la investigación, que es lo que tú quieres monitorear. Igual podemos observar aquí en esta imagen lo que ocurre con respecto a las dosis repetitivas. Hablamos de efectos crónicos o efectos subcrónicos. Trabajamos con el NOAEL, el OAEL. Tenemos también un efecto agudo, ¿de acuerdo? Todo, para todos los casos consideramos siempre la vía de exposición y el tiempo o el periodo de observación. Y hay algunos otros límites tolerables de exposición que vamos a también a revisarlos el día de hoy, como el caso que ustedes ya conocen, que viene a ser la ingesta diaria admisible o la dosis diaria admisible, de acuerdo, que son algunos de los valores que a nosotros también nos interesa bastante. Tenemos también la ingesta valores de referencia, vamos a ver la ingesta diaria tolerable, vamos a ver también el caso de las dosis de referencia, está el NOAEL en factor 10 por 10, vamos a ver qué significa esto y cómo es que se interpreta considerando los factores de seguridad. Entonces, el límite tolerable de exposición representa la dosis de un producto expresada en miligramo por kilogramo por día, que puede penetrar o ingresar al organismo humano diariamente durante toda su vida sin que resulte perjudicial para su salud. Se estima a partir de los valores experimentales de NOAEL y el LOAEL. Debemos de tener nosotros en cuenta que la presencia de sustancias tóxicas en alimentos, en el agua, en el aire, no se puede evitar. O sea, sí o sí van a estar presentes. Por ello, y de acuerdo a los índices toxicológicos o de toxicidad, es necesario fijar unos límites que garanticen la salud de los humanos y de otros organismos vivos. Estos límites, como les había mencionado anteriormente, van a depender bastante del tipo de organismo internacional que los fija. Les había mencionado sobre el caso de la Agencia de Protección Ambiental, de la EPA, y también de la Organización Mundial de la Salud. Para este caso, de acuerdo a la imagen que tenemos, la dosis diaria admisible es utilizada por la OMS para los plaguicidas y aditivos y se define como la dosis de un producto que puede ser ingerida diariamente por un individuo durante toda su vida sin que se produzcan riesgos visibles o apreciables en su salud. Se fija a partir de ensayos experimentales con animales sobre la toxicidad aguda y crónica, investigando eventualmente algunos efectos mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos. Se considera el efecto más sensible en la especie animal, obviamente más sensible. ¿De acuerdo? Como lo hemos visto anteriormente, era en el caso, en ese ensayo, para ese tipo de agente, teníamos la especie animal, el perro era el mucho más sensible. Se determina la cantidad máxima que dicha especie animal puede ingerir diariamente durante un tiempo de experimentación o ensayo sin efecto nocivo, crónico, denominado para nosotros entonces el no a él. Para extrapolar al hombre, que se considera la especie más sensible y vulnerable, se divide las dosis establecidas para el animal por 10, ¿de acuerdo? Por 10, que ese viene a ser el factor de seguridad. Y para incluir las variaciones individuales y los casos especiales, que son embarazadas, niños, ancianos, se divide de nuevo ese valor obtenido por 10, que se viene a ser el siguiente factor de seguridad.
¿de acuerdo? Finalmente, la dosis diaria admisible es la centésima parte del no a él. La dosis diaria admisible es la centésima parte del no a él. Ahora, la OMS también utiliza el TDI, que ustedes lo están observando ahí en la burbujita, el TDI que viene a ser la ingesta diaria tolerable para los contaminantes en general, tanto en alimentos como en el agua de consumo humano. Estos valores pueden ser definitivos o provisionales en función a los conocimientos científicos sobre el agente tóxico que se está evaluando, en función a ese a esa evaluación. Otros límites que ustedes también de exposición equivalente a la dosis diaria admisible son el RFD, que también los observamos en pantalla, que es la dosis de referencia que emplea la EPA, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, para contaminantes en general. Se consideran varias modalidades de RFD, la crónica por vía oral, RFD-CO, la crónica por vía inhalatoria, RFD-CI, la subcrónica por vía oral, RFD-CO, y la dosis de referencia para el desarrollo, la RFD-D. La diferencia entre RFD crónica y subcrónica radica en el tiempo de exposición, de manera que las crónicas se establecen para exposiciones superiores, en este caso a los 7 años, 7% de expectativa de vida del animal, mientras que las subcrónicas se refieren para exposiciones de 2 semanas a 7 años como máximo. Tanto el TDI que observamos en pantalla referido a la ingesta diaria tolerable, como las dosis de referencia, la RFD, se calculan de acuerdo con los principios generales indicados por la dosis diaria admisible y se expresan también en miligramo por kilogramo en base peso día. Con respecto a esta siguiente imagen, a partir de los valores de la dosis diaria admisible, de acuerdo, se pueden establecer las concentraciones máximas permisibles entre los diferentes medios. En los alimentos o bebidas, hablando de toxicología alimentaria, se expresan como miligramo por kilogramo de producto fresco o por litro de producto líquido. En el caso de agua se conocen como valores guía, y en el de los plaguicidas o residuos de medicamentos veterinarios o alimentos como límites residuales máximos, LRM o LMR. Estos valores se calculan a partir de la dosis diaria admisible, teniendo en cuenta el peso medio de una persona, la cantidad media ingerida por día y la contribución de ese producto al total de la dieta es parte del cálculo. En cuanto al aire de una industria, toxicología industrial, que ya viene a ser otro de los temas, las concentraciones permisibles están fijadas en los límites máximos permisibles. En este caso viene a ser la Conferencia Americana de Higienistas Industriales, que ese es otro de los temas que también se manejan en la industria. Con respecto al factor de seguridad, vamos a considerar que toma en cuenta la variación inter e intraespecie. Un factor de 10 es frecuentemente usado como válido cuando se cuenta con datos de exposición crónica en los propios humanos y tiene como fin este factor de seguridad el considerar la variabilidad de respuesta entre los diferentes individuos, variación intraespecie, y proteger a aquellos más susceptibles o hipersensibles. En este caso, para establecer los niveles de seguridad o tolerancia de un agente xenobiótico al cual el humano estará expuesto y contemplando la variabilidad de la respuesta biológica, es necesario que el índice toxicológico sea con base al factor de seguridad. ¿Qué más podemos hablar respecto al factor de seguridad? Que cuando se dispone de datos de exposición crónica en animales de laboratorio se usa un factor de seguridad de 100, ya que en este valor incluye la variación intraespecie 10, así como la extrapolación de animales de laboratorio a humanos, o sea, variación interespecie 10. En algunas ocasiones se puede hacer uso del factor de seguridad mayor a 100, lo cual se aplica cuando se cuenta con datos de exposición crónica del agente xenobiótico por analizar, pero que dicha información no es lo suficientemente completa o que los datos
de que se dispone no han sido corroborados por diferentes grupos de investigación o agencias de salud internacional reconocidas. Con respecto a la ingesta o dosis diaria admisible, la cantidad de una sustancia que pueda ser ingerida diariamente por un individuo durante toda su vida sin que se produzca un daño en la salud. Ya lo hemos visto anteriormente y acá lo estamos plasmando simplemente en teoría y escribiéndolo. Muy bien, entonces, este nivel o dosis es fijado generalmente por experimentación animal sobre una toxicidad aguda o crónica, investigando actualmente efectos mutagénicos, teratogénicos y cancerígenos, que es lo que habíamos revisado también anteriormente. Ingesta o dosis diaria admisible. Esta dosis es generalmente la centésima parte, ya lo hemos visto en diapositivas anteriores. Para el animal más sensible, vimos que el más sensible en el ejemplo que pusimos era el perro. Nos permite garantizar un bajo riesgo de xenobiótico en cuestión, pero nunca se podrá afirmar con absoluta certeza su inocuidad. Es decir, no tengo certeza al 100 porque no te va a generar daño. Con respecto a la obtención de la dosis diaria admisible a partir de la dosis en efecto observable, acá tenemos una pequeña formulita. Dosis diaria admisible o ingesta diaria admisible es igual a la dosis sin efecto observable sobre el factor de seguridad. Y acá consideramos el factor de seguridad dependiendo el nivel de ensayos que se han realizado. En este caso tenemos factor de seguridad 10 cuando la dosis sin efecto observable es en la misma especie, 100 cuando es en otra especie y mayor a 100 es en otra especie y la información disponible no es concluyente. Con respecto a los valores de dosis diaria admisible a partir de la dosis sin efecto observable en la especie más sensible, ustedes acá pueden observar especie animal, rata, 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 tenemos perro, tiempo de estudio, el periodo de ensayo, la dosis sin efecto observable, el factor de seguridad y la dosis diaria admisible, que en el periodo de tiempo no va a generar efectos adversos a la salud. Con respecto al límite máximo residual, estos límites máximos residual representan el contenido máximo residual de la sustancia analizada que se permite que esté presente en un determinado alimento o grupo de alimentos. El Comité de Expertos en Plaguicidas de la FAO y la OMS ha establecido una primera aproximación para realizar el cálculo del límite máximo residual para un determinado plaguicida a partir de los datos de la dosis diaria admisible. Vamos a ver ahorita una tablita bastante interesante. Y aquí vemos el cálculo del límite máximo residual y nos dice aquí que va a estar en función a 1000 por el peso del individuo, que en este caso vamos a colocar ahí un ejemplo que está establecido en base 60 kilogramos. A viene a ser el consumo promedio diario de los alimentos, que hay un estudio ya realizado para el caso de la Unión Europea en base a cuánto es lo que consume normalmente la gente. Tenemos después la dosis diaria admisible y finalmente, bueno, tenemos acá las unidades del LMR. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos aquí nosotros? Este es el estudio bastante interesante, estimación de la ingesta diaria promedio de alimentos en Europa. Miren cuánto consume cada uno en promedio, ingesta diaria promedio, ¿de acuerdo? Dicen, en este caso, determinar los LMR para plaguicidas es complejo, ya que la distribución del plaguicida no es uniforme, debido a que nosotros tenemos diferentes tipos de productos. Una cosa es hablar de frutas, otra cosa es hablar de hortalizas, otra cosa es hablar de los mismos tubérculos. Muchos productos se consumen con cáscara incluida y muchos productos eliminas la cáscara, la desechas, como el caso de las papas, por ejemplo, salvo las de cóctel. ¿De acuerdo? Entonces, como acá nos menciona igual, tenemos el caso de papas, el caso de los cítricos, que eliminas las cáscaras, ¿verdad? Lo que también tenemos que tener en cuenta es que en el caso de la determinación del LMR en productos de origen animal, definitivamente los niveles detectables deben ser extremadamente bajos, ya que en estos alimentos la presencia en la mayoría de los plaguicidas es por contaminación secundaria. Y con los actuales plaguicidas biodegradables esto se acentúa aún mucho más. Este es el ejemplo que habíamos visto hace un momento. Acá teníamos ya el LMR, teníamos el 1000, el peso de la persona 60, la ingesta reemplazamos y ya nos va a dar el valor que nosotros necesitamos.
Por lo tanto, dice, el cálculo del LMR por categorías de alimentos se puede obtener con mucha facilidad utilizando los factores de multiplicación en base K, ¿de acuerdo? Que es nuestro factor, considerando, por ejemplo, 185 para verduras, 240 para papa, 400 para frutas y 1200 para cítricos. Y finalmente, acá ustedes pueden observar los límites máximos residuales del plaguicida miclobutanil en alimentos. Plaguicida, dosis diaria admisible o IDA, ingesta diaria admisible, el tipo de cultivo y el LMR. ¿De acuerdo? Para este fungicida foliar sistémico, miclobutanil, en más, el cual está más asociado al tema de control de hongos en frutas normalmente. Muy bien, estimados estudiantes, eso sería todo con respecto a esta sesión. No se olviden de revisar, no se olviden de revisar los foros, que es un punto muy importante para todos nosotros. No se olviden de revisar los foros. También tenemos algunos trabajos que debemos de completar. No se olviden de completar también los trabajos. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.